A continuación vais a escuchar las declaraciones de Mazón. Yo ya me las he escuchado y las he analizado. Él lo que nos ofrece es una serie de datos de correos electrónicos que han podido ser abiertos a tiempo o no han podido ser abiertos a tiempo. Las cosas como son. Los primeros datos que da era que por la mañana hubo una crecida muy grande, luego fueron bajando hasta las 4 de la tarde más o menos, y que a partir de las 4 de la tarde ellos ya no reciben información de los cauces hasta que han subido de 28 metros cúbicos a 4 veces el nivel del Ebro, sí. Se nos había dicho 2 veces el nivel del Ebro, pero en uno de los cauces se había multiplicado a 4 veces el nivel del Ebro y 56 veces el nivel del Tajo. Entonces, hay que depurar, hay que depurar. O sea, si a Valencia no le avisó que venía esta cantidad de agua, ya no por lluvias, ya no por lluvias. ¿Por lluvias podían haber avisado? Sí, es verdad que cuando llueve en Valencia llueve siempre y nunca han sonado alarmas. Que yo he pasado por allí, ya os digo que muchas veces no sabía que era mejor si tirar para adelante con el coche, quedarme parado porque o no te parabas por el miedo de que el de atrás no te viese y seguías tirando hacia adelante sin ver absolutamente nada porque el limpiaparabrisas, aunque fueras a 10, era incapaz de quitar la cantidad de agua que cae allí con las gotas frías. Y eso me pasó el año pasado, o sea que no hace tantísimo tiempo. Entonces, ¿aviso por lluvias? ¿Podían haber dado? Sí. Sí, sí, claro, está claro. El problema es los desbordamientos, es cómo se avisa. Porque aquí estaba diciendo él que se avisaba a las poblaciones para que se alejaran los cauces y que dice que eso se hizo a las 12 de la mañana. Claro, y seguían vigentes a las 6 de la tarde, que ellos no lo anularon, aunque sí que los responsables de los cauces les decían que habían bajado a X, que ellos no anularon. Entonces, ¿dónde están los culpables? ¿Quién es el culpable? Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Todo esto se va a tener que ver delante de un juez y depurar responsabilidades, está claro. Bueno, os dejo con las declaraciones y decidid vosotros qué es lo que creéis y qué es lo que no, porque al final son declaraciones y es difícil de creérselo, pero ni a este ni a los que están gobernando en el resto del país. Entonces, una vez que esto se demuestre judicialmente, podremos empezar a hablar. Presidenta. Señora presidenta, señorías, mis primeras palabras en esta intervención van a ser de pésame y recuerdo para los familiares de las víctimas mortales y de las personas desaparecidas a causa de la peor riada que se ha padecido en España desde 1962 y una de las peores catástrofes naturales de Europa. Un sentimiento, el del dolor y la comprensión, que extiendo a los miles de damnificados por la furia de la riada, que ha destruido sus hogares, sus vehículos y sus negocios, y que nos obliga tanto a no olvidarlo nunca, como a llevar a cabo el mayor proceso de reconstrucción que se ha conocido en este país en décadas. Y, por supuesto, nos obliga también a tomar medidas para prevenir, en la medida de lo posible, que otra tragedia así vuelva a ocurrir. Tras lo ocurrido, la sociedad valenciana está sumida en un profundo dolor. Un dolor que sufre también toda España, a la que agradecemos su solidaridad, a la que agradecemos su cariño en las peores horas de nuestra historia reciente. Un dolor que han hecho suyos los reyes don Felipe y doña Leticia, a quienes quiero agradecer su empatía, su cariño, su valentía y consuelo al querer estar y permanecer al lado de quienes lo habían perdido todo. El lacerante dolor por las vidas perdidas y la devastación causada, que sin duda no hay suficientes palabras para expresarlo, se une al sentimiento de profunda gratitud hacia los profesionales de los servicios de emergencias, bomberos, protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la unidad militar de emergencias y los efectivos de los 3 ejércitos. Y también me gustaría destacar un agradecimiento especial hacia los miles de voluntarios que durante los últimos 17 días han acudido a ayudar en un acto colectivo admirable de compromiso y fraternidad que la sociedad valenciana nunca
va a olvidar. También para el resto de gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, así como a las decenas de miles de ciudadanos particulares de toda España, empresas, ONGs y asociaciones que han enviado ayuda de todo tipo para asistirnos en nuestra hora más amarga y han demostrado una vez más, pero como nunca, la solidez y la fortaleza de la sociedad civil. Además, quiero poner de manifiesto el reconocimiento que merecen todos los alcaldes y concejales, alcaldesas y concejalas de los municipios afectados por las inundaciones, así como a la Diputación de Valencia y a la delegación del Gobierno. Por último, también me gustaría agradecer a los portavoces de los grupos de estos Corts, Partido Popular, PSPB-PSOE, Compromís y Vox, su presencia en la reunión que mantuvimos en el Centro de Coordinación de Emergencias el 30 de octubre, así como su disposición en aquellos primeros momentos ante la catástrofe. A nadie se le escapa que la magnitud de la tragedia y sus consecuencias marcan un antes y un después en nuestras vidas. Nada volverá a ser igual. Pero para que al menos todo vuelva a ser normal, es necesaria altura de miras, responsabilidad y, en suma, que todas las administraciones del Estado, en todos sus niveles de gobernanza, demos lo mejor de nuestras capacidades y recursos ante, insisto de nuevo, la peor situación de nuestra historia reciente, solo comparable a un escenario bélico y que, lamentablemente, ha provocado estragos parecidos tanto en vidas segadas como en daños materiales, en infraestructuras y bienes. Señorías, no me cabe ninguna duda de que el pueblo valenciano, como ha hecho tantas veces en el pasado, volverá a ponerse en pie, mientras lloramos a los que hemos perdido, recuperamos nuestras casas, calles, colegios, centros de salud, reparamos nuestras infraestructuras, volvemos a abrir nuestras empresas y negocios y resembramos nuestros campos. Tengan todos los valencianos la seguridad, como la tengo yo, de que nos levantaremos de nuevo. Pese a que esta terrible experiencia marcará a varias generaciones, también vamos a aprender de ella como hemos aprendido en otras situaciones difíciles, en las que como pueblo se nos ha puesto a prueba y que hemos superado desde la unidad, la solidaridad, la sensatez y la fraternidad. Ese es y será mi empeño. Ese es mi compromiso con todos los valencianos. Y esa es también, y sobre todo, mi responsabilidad. Señorías, no se puede aprender del pasado sin saber lo que realmente ocurrió. Los valencianos tienen el derecho de conocer todo lo que ocurrió, la información que se manejó y las decisiones que se tomaron durante el transcurso de una emergencia para la que hoy y ahora debemos buscar una explicación. Señoras y señores diputados, el 29 de octubre nos enfrentamos a dos eventos hidrológicos independientes desde el punto de vista geográfico. Por un lado, la crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata en Iàtova, por un lado. Crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata, por un lado. Por otro, el descomunal aumento de caudal del Barranco del Pollo, que fue el causante de los peores estragos en la zona cero, con puesto de mando avanzado aún hoy en Paiporta. Dos eventos hidrológicos generados por los caudales que circulan por ríos y barrancos de la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Del primero de ellos, ese día se dispone de información completa, el del río Magro, exacta y puntual, como acredita la documentación existente. Del segundo, la información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía, como también voy a demostrar.
En la gestión de todo lo acontecido en torno a la crecida en el río Magro y el llenado de la presa de Forata, puedo decir que todas las administraciones actuaron conforme a los protocolos y de manera coordinada. Quiero en este punto, para situarnos en la cronología de aquella jornada, ofrecerles ahora una relación de los avisos que sucedieron desde media mañana y hasta el final de la jornada en el Magro y en Forata. El primer aviso del día emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar llega, como todos los demás, vía correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias a las 11:06. En este mensaje, la Confederación avisa de un caudal con un valor de 264 metros cúbicos por segundo en el barranco del Pollo y tendencia ascendente, indicando, cito textualmente, que la crecida está produciéndose muy rápida. A las 11:07, un minuto después, y según consta en la cuenta de correo de emergencias de la Generalitat, la Confederación vuelve a enviar el correo anterior con la misma información. Tras analizar la información recibida, a las 12:20 horas, Emergencias del 112 envía alerta hidrológica. Emergencias 112 envía alerta hidrológica. Avisa a todos los municipios por los que discurre el Barranco del Pollo y les insta a constituir los CECOPAL, los Centros de Coordinación de Emergencias Locales de cada ayuntamiento. A las 12:20 alertó y avisó el 112. Se alerta, por tanto, a todos estos municipios para que activen las acciones preventivas correspondientes, con tal de evitar el acceso de personas a las riberas y lugares de riesgo y apliquen medidas de autoprotección. Gracias. Es, por tanto, Emergencias de la Generalitat la que activa la alerta hidrológica y quien avisa a los municipios ribereños de la Rambla del Pollo. Lo hace antes de las 12:30 a todos los municipios afectados y con la información que ha facilitado la Confederación. Sin embargo, y quiero llamar su atención sobre ello, a partir de ese momento se envían desde la Confederación 3 correos que indican de forma consecutiva un descenso en los caudales del Barranco del Pollo, como explicaré un poco más adelante. 3 correos que indican descensos consecutivos. Siguiendo con la cronología de la mañana, a las 11:38 es cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar manda el email a Emergencias referido al río Magro, el otro frente, el otro foco, en Guadassuar, avisando de un caudal de 350 metros cúbicos por segundo. Dicho mail no advierte de riesgo de desbordamiento del río Magro, solo indica que la tendencia es ascendente y que la crecida está siendo muy rápida. A las 11:45, y tras recibir el citado mail de la Confederación de las 11:38, el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 emite un aviso especial de alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del Magro. Y se añade que en esos momentos las precipitaciones se han reducido, aunque el caudal ha ascendido. Se añade que la capacidad del río Júcar permite absorber la avenida, si bien se advierte que es necesario tener precaución y, sobre todo, se recomienda no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos activos en el Magro. En ese aviso especial se insta a las autoridades municipales a observar la evolución de los cauces y a adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso de personas a las riberas. Es, por tanto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat la que activa la alerta hidrológica y avisa a los municipios ribereños de la cuenca del río Magro para que pongan en marcha todas las medidas de prevención. Lo hace antes de las 12 del mediodía a todos los municipios y con la información que ha facilitado la Confederación Hidrográfica del Júcar. A las 13:42 horas, la Confederación Hidrográfica comunica, pasamos del Magro al Barranco del Pollo. La Confederación Hidrográfica comunica que el caudal del Barranco del Pollo presenta una tendencia descendente y que su caudal ya ha bajado a 120 metros cúbicos por segundo. Primer aviso, descendente. No obstante, sigue activa la crecida en el Magro y ante su evolución, a las 15 horas,
la Consejería de Justicia e Interior convoca la reunión del CECOPI en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Eliana para que se constituya a las 17 horas, al igual que el puesto de mando avanzado. El CECOPI está bajo la dirección operativa del inspector jefe de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, Miguel Ángel Baset, y la dirección técnica del subdirector de emergencias, Jorge Suárez. Están presentes todos sus miembros: la consellera, el presidente de la Diputación Provincial, el diputado de bomberos, 3 mandos de la UME, la delegada del Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Ángel Polo, participan telemáticamente. A las 15:04 la Confederación notifica que el caudal del barranco del Pollo ha bajado de 128 a 55 metros cúbicos por segundo. Aún así, el centro de emergencias no desactiva la alerta a los municipios, a pesar de haber avisado por segunda vez de una bajada hasta los 55. El centro de emergencias no desactivó la alerta hidrológica. A las 17:13, el aviso que se recibe al mail de emergencias por parte de la Confederación indica que el caudal ya ha bajado incluso a 28,7 metros cúbicos. De 55, una tercera bajada a 28,7 metros cúbicos por segundo. Este es el último de los 3 correos que informan de que el caudal del barranco del Pollo está descendiendo. Aún así, Emergencias no desactiva la alerta hidrológica que, quiero recordarles, sigue vigente desde las 12:20 de esa misma mañana. De la situación del barranco del Pollo, el CECOPI ya no recibirá esa tarde más información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:43. Desde las 17:13 hasta las 18:43. Sin embargo, ahora sabemos que a las 18:33, incluso antes, en Paiporta, la Rambla ya se ha desbordado. La policía local recorre las calles avisando por megafonía a la población que se refugie en sus domicilios. Que se refugie en sus domicilios. Como decía, a las 18:43 horas, la Confederación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias por correo electrónico que el caudal en el barranco del Pollo es de 1.686, pero no avisa del riesgo de desbordamiento. No lo hizo. Además, la medición del SAI, que constaba en su página web y que luego desapareció, repito, la medición que constaba en la página web de la Confederación y que luego desapareció, era a las 18 horas ya de 1.725 metros cúbicos por segundo, dato que no comunicó al 112. Y la de las 17 horas registraba 1.938 metros cúbicos por segundo. Este mismo mail asegura que, cito textualmente, se continúa el seguimiento desde Salasai y se despide con un atentamente. A las 18:43, señorías, a las 18:43, es decir, 2 horas y media después del último correo relativo a la Rambla del Pollo y 1 hora y 3/4 después de haberse constituido el CECOPI, la Confederación Hidrográfica del Júcar vuelve a referirse al barranco del Pollo. Repito, a las 18:43, 2 horas y media después de decir que el caudal era de 28,7, estaba en 1.686. 2 horas y media después de decir que el caudal era de 28,7 metros por segundo, la Confederación del Júcar avisa por mail a Emergencias que el caudal en el barranco del Pollo se ha disparado desde las 16:13 horas hasta los 1.686. 2 horas y media después. 2 horas y media. Señorías, 1.686 metros cúbicos por segundo son 54 veces el caudal del Tajo Segura a su máxima capacidad. 1.686 metros cúbicos por segundo son 4 veces el caudal del Ebro. Es decir, señorías, si nos pusiéramos en un puente sobre la Rambla del Pollo, a esa hora veríamos pasar por bajo nuestros pies 1,7 millones de litros de agua
Cada segundo, 1,7 millones de botellas de 1 litro por segundo. Esto se envía en un simple correo electrónico, entre más de 130 correos que la Confederación manda ese día y que se suman a otros 84 mails que fueron los recibidos por el 112 durante la emergencia. Y lo más llamativo de todo es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada. Ni una llamada, ni una palabra de aviso. Un simple correo entre otros 214. Insisto, a las 18:43 horas, la Confederación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat por correo electrónico que el caudal del Barranco del Pollo asciende a 1.686 metros cúbicos por segundo. Repito, 1.686 metros cúbicos por segundo. Pese a este dato brutal, el organismo de Cuenca ni alerta ni avisa a emergencias del elevadísimo riesgo de desbordamiento del barranco. Y todo ello pese a que el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de la Generalitat Valenciana establece de forma taxativa que es únicamente la Confederación del Júcar la que está obligada a facilitar toda la información sobre la posibilidad de desbordamiento en las cuencas. Y en todo caso, cuando el caudal supere los 150 metros cúbicos por segundo. Está obligada, en todo caso, cuando el caudal aumente de 150 metros cúbicos por segundo. Además, cabe recordar, que ya antes, concretamente a las 17 horas, el caudal en el Barranco del Pollo ascendía a 325, por encima de los 150, habiendo obligación de comunicarlo, y que una hora después, a las 18 horas, el caudal se había disparado hasta los 1.725 metros cúbicos por segundo, teniendo también la obligación de informar, según los propios datos oficiales de la Confederación. Unos datos que la Confederación jamás comunicó a emergencias durante ese apagón informativo de 2 horas y media, las que van desde las 16:13 a las 18:43 del 29 de octubre. Además, señorías, llama la atención que ante una subida tan espectacular y tan dañina del caudal del barranco, nadie de la Confederación Hidrográfica del Júcar piense que es suficiente con un correo electrónico y no alerte, llame, notifique o avise inmediatamente de las consecuencias desastrosas que puede ocasionar un nivel de caudal semejante. De semejante magnitud, entre otros motivos porque un caudal de 1.686 metros cuadrados equivale a 4 veces el caudal del río Ebro y a 35 veces el caudal del Tajo Segura. Lo digo porque cuando la Confederación avisa por mail a las 18:43 a emergencias, su presidente, junto con su equipo técnico, estaba presente de forma telemática en el CECOPI. En dicha reunión no se menciona a dicho valor ni a sus posibles consecuencias. Nadie dijo nada, ni el presidente de la Confederación ni sus colaboradores. Y eso que hasta 9 altos cargos y técnicos de la Confederación recibieron esa tarde todas las comunicaciones vía mail de la evolución del Barranco del Pollo. Y nadie alertó de las consecuencias desastrosas que suponía el nivel de crecida del caudal. Por lo tanto, la Confederación tenía obligación de informar al Centro de Emergencias de los incrementos relevantes de caudales que se produzcan en los ríos y barrancos, obligación normativa, y de avisar también de los riesgos de desbordamientos de estos. Lo mínimo es confiar en que una información tan relevante como ha resultado ser la transmitida por email a las 18:43 viniera acompañada, al menos, de alguna alerta inmediata o equivalente para valorar adecuadamente su impacto. Dicha manera de proceder, por ejemplo, es la establecida con AEMET. Señorías, no consta en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat que la Confederación enviara ninguna comunicación más por correo electrónico o por otra vía sobre el estado del Barranco del Pollo. En ningún momento a lo largo de la noche se informó al Centro de Emergencias que el caudal había ascendido incluso hasta los 2.282 metros cúbicos por segundo, dato que tampoco consta en la web del SAI de la propia Confederación, cuya última medición, insisto, es la de las 20 horas. Quiero destacar que a las 18:59 la Confederación comparte en su cuenta de red social la alerta hidrológica emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat
Y destaca sobre la situación del río Magro y cito textualmente lo que dice la propia Confederación. Seguimos en constante comunicación con los municipios afectados, pero no hay referencia alguna al seguimiento o a las mediciones en el Barranco del Pollo. He dicho al inicio que 2 eventos de riesgo hidrológico se estaban desarrollando de manera simultánea. Hasta aquí y hasta esa hora llegó la información que el CECOPI tuvo del más devastador, el del Barranco del Pollo. Hasta aquí. Señorías, respecto al otro escenario, la crecida del Magro, la Confederación Hidrográfica del Júcar sí avisa a emergencias a las 18:55 que los vertidos en la presa de Forata son de 633 metros cúbicos por segundo y que el Sistema Automático de Información Hidrológica de la propia Confederación sigue monitorizando la situación. Sigue monitorizando la situación. Alrededor de las 19:45, en el CECOPI la Confederación informa que es posible que la situación en Forata empeore. Este es el motivo, la posible rotura de la presa de Forata y no otro, por el que el CECOPI considera la posibilidad de utilizar el sistema ES-Alert de aviso masivo a la población. Una herramienta que no se ha utilizado nunca antes en la Comunidad Valenciana y que no está prevista en los planes y protocolos, pero que ante la gravedad de la situación se puede considerar su uso. Señorías, si la presa hubiera colapsado, las consecuencias habrían multiplicado los daños humanos y materiales hasta situaciones inimaginables. Imagínense 37 millones de metros cúbicos avanzando como un muro por el río Magro, aguas abajo. A las 20 horas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, desde Colombia, comunica por teléfono a la consellera de Justicia e Interior que no se puede garantizar que la presa de Forata vaya a resistir. En ese contexto y con esa información respecto al riesgo real en el embalse, en Forata, el CECOPI decide enviar el mensaje masivo a través de ES-Alert que llega a las 20:11 horas. Conviene recordar que la única normativa sectorial en pleno vigor hoy que contempla los avisos masivos a la población